Bienvenidos una vez más a este espacio que se llama ¿Qué hay para hacer en el Socorro? Un gusto volvernos a encontrar el día de hoy. Hoy tenemos un invitado súper especial, como todos los que han pasado por aquí, pero hoy tenemos un tema muy importante que tratar. Bienvenido, congresista Cristian Avendaño. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta invitación a este espacio, este cafecito tan chévere, una discusión muy diferente, muy tranquila y muy agradable. Bueno, hoy quiero mencionarles, antes de arrancar con esta entrevista, cosas particulares de aquí del congresista para que entendamos su perfil y por qué está hoy aquí en el municipio. Llegó al Socorro a realizar sus estudios de ingeniería de petróleos en la UIS, ¿cierto? Estaba escuchando que fue hace 5 años, más o menos. Sí, un poquito más, 7 ya. Ya 7, bueno. Ha sido activista del medio ambiente, salud, educación, juventud. ¿Se me queda alguno más? Sí, principalmente ambiente y anticorrupción. Sí, fue congresista de la Cámara de Representantes por Santander con más de 34.000 votos por el Partido Verde. Así es, nos fue muy bien, gracias a Dios, sin mayores recursos, invertimos cerca de 70 millones de pesos en la campaña haciendo recorridos y todo, y aún así pues, lo logramos, la gente nos dio su voto de confianza y ahora estamos trabajando durísimo para honrar esa confianza. Así se trata, esto se trata de ese proceso. Proyecto de leyes más representativos, chao marcas de gobierno. Así es. Estatuto de Ciudadanía Juvenil y prohibición de fracking en Colombia. ¿Alguno más? ¿O acabar con los contrataderos como el que tienen aquí que se llama Aguas del Socorro, que no puedan contratar más a través de manuales especiales de contratación, sino que se tengan que recoger en la ley 80 del Estatuto General de Contratación. Un punto muy importante y más el flagelo que hace sufrir a los territorios por ese proceso. Exacto, y ya estamos en mesas de trabajo para la reforma del Sistema Nacional Ambiental, dentro del cual está la reforma a las corporaciones autónomas regionales como la CAS que tenemos acá. Bueno, arranquemos con esta entrevista. El principio era el previo. ¿Por qué tomar la decisión de defender el Hotel Tamacara? Nosotros estamos en política por defender lo público, por defender el interés general sobre el interés particular, el interés de las mayorías. Y por eso, pues, adicional, digámoslo, a que yo tengo un cariño especial por el municipio del Socorro, porque como tú lo contaste, yo viví aquí, pasé por 1000 cosas, trabajé repartiendo bicola, trabajé estampando camisetas, trabajé en diversas cosas aquí en el municipio para poder garantizar la sostenibilidad, digamos, en la universidad. Entonces tengo un especial cariño por el Socorro. Entonces el interés de la defensa de lo público y el cariño especial que tengo al Socorro se sumó y nos enteramos del tema del Hotel Tamacara. Evaluamos porque en principio uno pensaría, no, pues esto es una muy buena alternativa para promover la educación superior del municipio. Pero cuando empezamos a estudiar el cómo lo están haciendo, cómo es que están regalando el hotel, el predio del hotel, porque yo recordaba que el predio del hotel era el Hotel Tamacara, era el hotel del Socorro y era el hotel, mejor dicho, insignia. Yo decía, pero ¿cómo es que lo van a regalar? Yo decía, es un buen fin, pero ¿cómo lo están haciendo? Y encontramos unos errores grosos terribles. Y por eso tomamos la decisión de interponer una acción jurídica que suspendiera los efectos del acuerdo 012 del Consejo Municipal del Socorro, en el cual entregan a título de enajenación a título gratuito las unidades tecnológicas de Santander este predio de 3.000 hectáreas. De 3.000 metros cuadrados, perdón. Tranquilo. Ojalá para 3.000 hectáreas. El problema sería aún más grande. Exacto. Entonces, encontramos 3 falencias que yo identifico y puntualizo de manera rápida. El esquema de ordenamiento territorial no permite que funcionen las unidades tecnológicas de Santander así como está actualmente. Sencillo. El uso del suelo no permite que funcionen las unidades tecnológicas en ese predio. Y como cometieron ese primer error, cometieron el segundo, que fue condicionar la actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial a que lo hicieran las unidades tecnológicas para poderse poner la tierra y poner el uso del suelo como lo necesitaban. Digamos que eso es como una especie de lo que llaman volteo de tierras. Entonces, lo que querían era hacer que la misma entidad hiciera el cambio en el uso del suelo para poder usarlo. Conflicto de intereses clarísimo. Entonces, pues, y segundo, entonces eso está subsumido en uno solo.
Segundo, no había un proyecto que garantizara la sostenibilidad en el tiempo dentro de las unidades tecnológicas de esto. Se dice que la recuperación como hotel cuesta alrededor de 5.000 millones de pesos. Adicional a eso, que hay unos daños de infraestructura, hay que adecuar salones, hay que adecuar sillas, mesas, mobiliarios, laboratorios, etcétera. No sabíamos qué programas iban a ofertar, no sabíamos qué planta docente se iba a requerir, no había conocimiento de nada, no había un proyecto que sustentara. Entonces con el equipo lo que identificamos fue un riesgo de que nos quedáramos sin el predio en el Socorro y sin los programas de las unidades tecnológicas, porque no había sostenibilidad económica y financiera para la inversión que se requería en este predio. Eso, sumado a la del esquema de ordenamiento territorial que no les permitía, y sumado a que no escucharon a la ciudadanía en torno a una decisión tan trascendental y que hubo marchas, protestas y la gente estaba inconforme, decidimos interponer una acción jurídica que un juez de San Gil decidió darnos la razón y dejar sin efecto el acuerdo. Bueno, pues ese es un tema que ha tenido muchos puntos y creo que todo el mundo, nadie había analizado ese proceso así como lo hemos analizado, ¿no? Y pues hay que en el tintero muchísimas cosas por contar, muchísimas cosas por analizar, pero cambiando un poco de tema. Nosotros, bueno, estamos aprovechando este momento porque nosotros o este municipio es un pueblo que es productor, dispensa agrícola, productor de café, de ganado, somos pueblo, patrimonio. Y yo quisiera hacer una pregunta más desde la labor. Desde el Congreso, ¿cuál es su compromiso para que la economía del Socorro se reactive? Hay proyectos de orden regional que tienen un impacto directo sobre el Socorro. Por ejemplo, el compromiso que estamos asumiendo para los diálogos regionales con Pro Santander, con otros congresistas, hay que decirlo, esto tiene que ser un trabajo entre varias, digamos, personas para que se dé, que es lograr que la conexión entre Socorro, entre Bogotá, Socorro, San Gil, Bucaramanga, sea una conexión con una vía que tenga doble calzada. Sí. Ese es un reto que tenemos, que es un reto gigantesco en materia presupuestal, pero es un reto y una deuda que se tiene con la única capital, que es Bucaramanga, y que tiene impacto directo acá, que no tiene conexión con otra capital en doble calzada, la única de todo el país. Entonces, es una deuda histórica que tenemos en infraestructura que beneficiaría muchísimo al Socorro. Sí. ¿Por qué? Porque Socorro tiene una potencialidad en el turismo. Hace parte de la red de municipios patrimonio de Colombia, y eso hay que aprovecharlo y hay que potenciarlo. Hay que aprovechar que aquí tenemos la carrera de profesional en turismo, es la única que se dicta en Santander, para potenciar alrededor de ello, pero si no tenemos conectividad eficiente va a ser muy complicado potenciarlo. Entonces, ahí eso también todo conecta, todas las problemáticas de estas conectan. Entonces también eso lo conecta con el hotel. Si nosotros queremos que el municipio, que tiene una vocación agrícola y que tiene una vocación del turismo, se potencie y genere más ingresos corrientes de libre destinación, para que tenga mejor categoría, para que tenga mejores recursos, con mejores recursos mejor inversión, y eso genera un ciclo de crecimiento en el Socorro. Si logramos eso, es otra cara a este municipio. Es un municipio que logró ser capital de Colombia, maestro. Sí, eso sí es verdad. Logró ser capital de Colombia, y el transcurrir de los años, los malos mandatos que han venido transcurriendo, lo han dejado rezagado incluso por detrás de San Gil, que Socorro era mucho más importante que San Gil, hay que decirlo. Sí. Con todo el respeto de los sangileños y con todo el aprecio. Pero pues el municipio de Socorro, con toda su carga histórica que tiene, todo el contexto que se vivió histórico de la revolución, aquí se llevó a cabo el primer movimiento de juntas de Latinoamérica. O sea, es que eso no es menor. Lo que pasa es que, como digamos, uno subestima tanto la historia, subestima también el potencial que tendría el Socorro. Y el poder que tiene, pues porque independientemente, si miramos todas las características que te mencioné, nosotros somos, mejor dicho, un potencial en crecimiento, pero más bien vamos de para atrás un poco por ciertos procesos políticos que se han realizado. Congresista, y con respecto a este tema que has tocado aquí en este momento, quisiera hacerte una pregunta muy específica. Somos conocedores de esa lucha contra la corrupción, contra los clanes políticos en Santander, toda esta investigación que se realizó para sacar adelante pues todo este proyecto, y quisiera hacerle una pregunta muy específica. ¿Este proceso solo ocurre en el Palacio Amarillo, en la capital, o también se ve en los municipios? Esto es un fenómeno sistemático. La corrupción es un fenómeno sistemático en el cual, en algunos casos, nace desde los territorios y se escala a lo nacional, y en otros casos
nace en lo nacional y se escala a los territorios. Es una conexión entre lo nacional, lo departamental y lo municipal. Sí. Vimos casos de corrupción en Colombia, inclusive con los recursos de la paz, con Sí. OCAD Paz, en la cual más de 7 billones de pesos fueron mal ejecutados y se robaron la plata del OCAD Paz. Aquí en Santander pasó, inclusive. Hubo contratos por cerca de 16.000 millones de pesos, entre los cuales se perdieron, Sí. básicamente. ¿Sí? Pero lo que quiero explicarte aquí también es, el fenómeno sistemático se da inclusive en los entes de control, Sí. como en las contralorías. ¿Y por qué pasa? Porque los entes de control los eligen políticos. Sí. Es decir, el Contralor General de la República lo acabamos de escoger en el Congreso ahorita, yo voté en blanco porque Sí. yo estoy en total desacuerdo con esto. Entonces, si los entes de control no funcionan, los procesos judiciales no avanzan, pues eso también es un mecanismo para promover la corrupción. Entonces, es un fenómeno sistemático, es uno de los problemas más grandes que tenemos en Colombia y por los cuales no progresamos, pero yo creo que hemos ido avanzando a pesar de todo. Hemos ido avanzando gracias a este tipo de mecanismos de comunicación. Sí. Logramos que la gente esté más pendiente. Enterada. Logramos que la gente haga veedurías. Logramos mostrarle a la gente quiénes son los que se roban la plata de frente. Por eso las herramientas tecnológicas han jugado un papel que nos ha permitido avanzar, aunque sea un poco, en materia de corrupción y de lucha contra estos sistemas. Por ejemplo, yo logré ganar gracias a las redes sociales en parte, gracias a que tenemos herramientas de comunicación que son gratuitas, porque anteriormente tocaba era con plata y métale plata y métale plata, y la gente que no teníamos recursos, pues no teníamos ni siquiera la posibilidad de pensar que podíamos llegar a un espacio de poder. Eso sí es cierto. Logramos un avance, pero nos falta un largo trayecto. Bueno, digo, el mundo no se cambia de un momento a otro, pero se cambia con pequeños pasos. Vamos a entrar a una Así es. sección que me gusta mucho. La hacemos para aquellas personas que no son del Socorro, pero aman el Socorro y han vivido en algún momento en el Socorro. Son 3 preguntas rápidas. Un lugar donde comerse algo rico. La Romana. Un lugar donde tomarse la foto. La catedral, lástima que la restauración se ha demorado tanto, pero la catedral es hermosa, de verdad, y lo que representa. ¿Qué has- ¿Sabes dónde? Arriba en la cúpula. Yo vi ya. que en algún momento se lograban tomar fotos allá y era espectacular. ¿Qué hace el Socorro único? Su historia. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Y la pregunta más importante de todas. ¿Chicha o guarapo? Depende del guarapo. Es que hay unos que los preparan de una manera muy especial y me parecen muy ricos. Hay unos que le echan corazoncito, como dicen por ahí, frutica. Sí, hay unos, y eso cada vez lo van mejorando, mejorando y sabe muy bueno. Yo no sé qué le harán, pero eso sabe como a rico y al final uno como que siempre elige por ahí. Pero he tenido invitados que me han dicho que la chicha es más rica, ¿no? Sí, Sí. me gusta más. Para gustos no hay problema, ¿sí o qué? Ajá. Congresista, tenemos un tema a nivel nacional con el tema de la reforma tributaria que presentó el gobierno nacional, ¿no? Estamos en un momento, como por decirlo así, algo épico por el tema de que se está presentando también una inflación, una recesión económica, que no solamente es aquí a nivel de Colombia, sino a nivel mundial. ¿Cuál es su opinión respecto a esta reforma tributaria y cómo nos podemos ver beneficiados nosotros acá en los pequeños territorios? Mira, yo creo algo importante. En Colombia hemos venido de diferentes reformas tributarias en los últimos gobiernos que no han sido progresivas y que ha dejado un desbalance tributario histórico. Y hay que entender algo muy importante, y es que aparte del Estatuto Tributario General, que es el que rige para todo el país, Sí. hay estatutos tributarios en cada uno de los municipios y en cada una de las gobernaciones. Entonces, a veces se ha malentendido esto y se cree que los impuestos, por ejemplo, sobre tasas, impuestos prediales unificados y todo esto, son directamente reglamentados y se meten directamente en la reforma tributaria del orden nacional. Y eso es una cosa que yo creo que es muy importante, que la gente empiece a generar una conciencia alrededor de la cultura política para entender de fondo todos estos problemas. Sí. Segundo, la reforma tributaria que nos presenta este gobierno tiene varias falencias. Sí.
tengo que decirlo, y con la bancada del Partido Verde el día de ayer y antier estuvimos conversando y presentando algunas proposiciones en torno a ella. Pero ¿qué ocurre? Yo no pertenezco a las comisiones económicas, que son las comisiones terceras y cuartas, las que de manera conjunta sesionan y aprueban en primer debate de cada cámara, es decir, de Cámara y de Senado, la reforma tributaria. No ha salido el texto de la ponencia para segundo debate, es decir, para la plenaria de Cámara. Pero sí se va a debatir el próximo miércoles y el próximo jueves en la plenaria de la Cámara de Representantes. Nosotros vamos a tenerla, llevamos las proposiciones y las inquietudes, pero yo quiero recalcar algo de fondo en estos puntos. Hay muchos puntos de la reforma tributaria en torno a los hidrocarburos, en torno a las bebidas azucaradas. Hay muchos puntos en los cuales uno puede ahondar. Pero yo lo que quiero recalcar es que esta es una reforma tributaria que en torno a los tributos de los privados tiene progresividad. ¿Qué ocurre? Que en Colombia venimos de reformas tributarias con visiones no progresivas. Y progresivo no lo digo en un sentido político, progresivo lo digo en un sentido estricto tributario, netamente técnico. O sea, progresivo es que el que más tiene, más paga. Eso es progresividad, digámoslo dicho de una manera muy somera. Y como se aplica es una manera un poco más profunda. La progresividad no solamente se da de manera porcentual, la progresividad también se da por escalafones. Y eso es algo que tenemos que entender. ¿Qué creo yo? En Colombia se ha configurado, como lo decías tú, una tormenta perfecta. ¿Por qué tormenta perfecta? Tenemos una crisis geopolítica generada por la crisis que se está presentando entre Ucrania y Rusia, que nos impacta de una manera que uno no cree que esa crisis tan lejos nos va a generar un impacto. Pues nos ha generado un impacto brutal a nivel económico, social y político. Un impacto grande. Aparte de esto, la inflación, que eso es un fenómeno económico que gira en torno también a la crisis geopolítica que afecta a los demás países e impacta directamente a los países que tenían una mayor debilidad financiera con respecto a los que tenían una mayor potencialidad financiera. Por eso uno ve el fortalecimiento del dólar de esta manera tan abrupta con respecto no solo al peso colombiano, sino que ha generado un impacto en las diferentes monedas a nivel internacional. Es la moneda con mayor, la divisa con mayor revaluación en el mundo. ¿Por qué? Porque toda esta crisis geopolítica genera, y toda esta crisis de la inflación y la crisis económica mundial genera genera todo lo contrario a la progresividad, que es un fenómeno regresivo de la economía, que las potencias mundiales crezcan y los países en vía de desarrollo se estanquen. Eso, sumado a la crisis climática que se va a presentar, eso, sumado a la crisis ambiental que se está presentando, nos configura todo un ecosistema de crisis. Colombia va a pagar el otro año en el presupuesto que aprobamos, ¿qué día? 77 billones de pesos de deuda externa e interna. 77 billones de pesos se nos van del presupuesto solo en deuda y invertimos 74 billones. Y el presupuesto de funcionamiento es cercano a los 165 billones. Entonces, cuando uno entiende todo eso, uno dice, la reforma tributaria es necesaria. Es necesaria. ¿Qué hay que garantizar? Obviamente que estos son lugares comunes, pero hay que garantizar que los recursos no se pierdan. Que las destinaciones de los nuevos recaudos vayan a los fines con los cuales se recaudan. Eso es lo otro que hay que garantizar y en eso tenemos sendas proposiciones. Y hay que lograr repotenciar la economía a través de la diversificación. O sea, no podemos quedarnos en el modelo económico extractivista, porque eso es lo que nos ha generado que cuando se cae el modelo económico extractivista a nivel internacional, aquí se nos arma un mierdero. Perdón la palabra. Tranquilo. Pero ya pasó en el 2014. Santander venía creciendo cerca de 5 puntos por encima del crecimiento en Producto Interno Bruto, por encima de todo el país. 5 puntos porcentuales en crecimiento anual. Llegó la crisis del 2014 del sector de los hidrocarburos y Santander no solo no creció al 0 puntos desde el 2014 hasta el 2019 y en 2020 decreció 8 puntos porcentuales, obviamente esto sumado a la pandemia, y desde ahí no hemos logrado recuperarnos.
Santander, a pesar de ser la cuarta economía, tiene una alta dependencia del sector de los hidrocarburos y esa alta dependencia ha generado crisis en otros sectores que dependen de ese sector. Entonces, la diversificación económica, la potencialidad agropecuaria y ser nuestra despensa agrícola, tenemos que dejar de importar 14 millones de toneladas de alimentos al año cuando tenemos todos los pisos térmicos y tenemos toda la potencialidad de una frontera agrícola que no se ha explorado y con capacidad técnica, rigurosidad y protección de la naturaleza. Serían puntos muy importantes y que eso también tendríamos que abonarlo a todo este proceso que vivimos, ¿no? Todavía nos quedan casi 3 años de desarrollo de ese plan, de este plan de gobierno nacional y ojalá pues que también represente a nivel municipal, no solamente con temas de el hotel como estamos hablando, sino en temas de desarrollo del turismo, de proyectos en temas de agricultura y demás. Pero hay un tema muy importante a nivel local y es que estamos a un año de elecciones. Y ya queremos finalizar esta entrevista con esta pregunta porque sabemos muy bien cuál es su posición con respecto al tema de todo el medio ambiente, juventudes, su trabajo y demás. Estamos a un año de elecciones locales. ¿Qué consejo le daría usted de pronto a las personas que nos están viendo en estas redes para tomar la mejor decisión con respecto a los candidatos? ¿Cómo escoger un buen candidato y que ayude a ese proyecto que tenemos acá? Todas las coyunturas son diferentes, pero hay unos factores comunes. Sí. Yo creo que el primero es el factor económico. Ustedes tienen que evaluar quién está financiando las campañas, porque las campañas tienen unos costos y las campañas las financia el Estado, en la teoría. Sí. Es decir, nosotros hacemos un gasto en la campaña y ese gasto que hacemos en la campaña después presentamos unas cuentas en un sistema que llama cuentas claras y el Estado, el Consejo Nacional Electoral, le autoriza a uno el pago de lo que uno gastó. Sí. ¿Qué ocurre en la realidad? Hay empresas que financian a los candidatos a cambio de que les protejan sus intereses por encima del interés general. Entonces empiezan a los que le financiaron la campaña a proteger a sus financiadores y a darle contratos a sus financiadores. Eso es lo primero, el factor económico hay que estudiarlo a detalle, de dónde vienen, quién los ha financiado, con quiénes han estado, cuál es su historial político, eso es lo otro. ¿Cuál es su historial político? ¿Tienen escándalos? ¿No tienen escándalos? Hoy con estas herramientas que tenemos de internet, tenemos la potencialidad de estudiar y de investigar a los candidatos. Entonces hay que investigarlos, hay que mirar dónde vienen, con quiénes han estado, cuál es su familia. Cuando uno se mete a lo público, se expone a que les culquen hasta lo último. Sí. Y a que le saquen hasta lo último. Y si son candidatos, tienen que someterse, tienen que responder. Esa es la naturaleza de uno meterse en política. Y uno es un servidor y un empleado de los demás. Uno es un empleado de todo el mundo, entonces uno tiene que estar sujeto a rendir cuentas, rendir cuentas, que nosotros vamos a tener nuestro primer proceso de rendición de cuentas en diciembre, cordialmente invitados. Gracias. Y a estar en todo momento en los territorios. Yo creo que los políticos de oficina ya no van más. No van más, que es que desconocen la realidad territorial. Cuando uno desconoce la realidad territorial y gobierna a partir de estudios y demás, no funcionan las cosas. Pues mira que yo siempre mira lo que acaba de pasar acá. Eso te iba a decir, pues mira que yo siempre he pensado eso, una cosa es lo que tú ves desde un escritorio, pues porque independientemente uno está muy cómodo, por decirlo así, y otra cosa es lo que pasa en un territorio general, o sea, conocer las preocupaciones y no solamente, va a sonar raro, pero es como un tema de no manosear las comunidades por un interés, sino venga, trabajamos porque para eso es, tema de comunicación de, oye, tú tienes un problema, yo lo puedo resolver, vamos a buscar un bien general para todos, eso sería muy importante. Congresista, muchísimas gracias por estar en este espacio. ¿Se nos queda algo por contar? Aproveche estos últimos minuticos, algo que nos interese aquí más adelante, algún proyecto que se venga. No, pues vamos a ver qué podemos hacer con el Hotel Tamacara para plantear soluciones y hay que explorar cómo, yo creo que hay que trabajar por el Socorro en un sentido de la cultura y el turismo. Hay que potenciar la cultura y el turismo. Colombia es un país que tiene unas riquezas naturales y Socorro tiene unas riquezas naturales e históricas muy grandes y los alrededores. Y hay que trabajar para que la gente que visite estos territorios y esta naturaleza y todos los ecosistemas que tenemos tenga que estar en el Socorro, tenga que venir a quedarse acá, a consumir en el Socorro. Tenemos que mover la economía alrededor del turismo y alrededor del agro bien hecho.
no se nos queda nada más, estas eran las últimas palabras. Muchas gracias a todos por vernos, por compartir, por darles me gusta, por todo lo que nos puedan regalar a través de redes sociales, hasta comentarios. Nos vemos en una próxima emisión, fue un gusto vernos en esta. Progresista, hasta luego. Muchas gracias por esa buena atención y ese tintico. No, con mucho gusto siempre.